Bien, vamos a reanudar la segunda sesión de la clase de hoy. Miércoles 29 de septiembre. Estamos viendo el seguro de cesantía y vamos a compartir de nuevo el archivo. Ahí habíamos quedado viendo temas de financiamiento. ¿Okay? Para darle una visión final al financiamiento, esta figura, ¿okay?, que muestra el financiamiento, los beneficios y las distintas cuentas o fondos que se forman. ¿Okay? Entonces, el financiamiento lo aporta trabajadores, empleadores y Estado. Este es un financiamiento de 3 partes. ¿Okay? Cuando estamos hablando del trabajador, ¿okay?, solamente cotiza el trabajador que tiene un contrato indefinido. Cuando el contrato es a plazo fijo o por obra, no hay aporte del trabajador al seguro de cesantía. El trabajador solamente aporta, el caso del trabajador con contrato indefinido, solamente aporta a la cuenta individual. No hace aportes el trabajador a la cuenta solidaria. El Estado, por otra parte, solo aporta al fondo solidario. Y lo hace en función de un número de UTM fijo, anual, que obviamente va cambiando de valor mes a mes, y por ende el valor que va aportando es diferente. Ahora, el empleador, que es la tercera parte, el empleador aporta el 3% completo cuando se trata de un trabajador de plazo fijo o por obra o faena, y aporta distintos valores si estamos hablando de cuando estamos hablando de un contrato de tipo indefinido. ¿Okay? Entonces, aportes del empleador, ¿okay?, a la cuenta individual, 1,6% en el caso de contrato indefinido, 2,8% en el caso de un plazo fijo. Al fondo solidario, 0,8% si es plazo indefinido, 0,2% si es plazo fijo por contrato por obra. ¿Okay? Ahí estamos hablando del financiamiento. Como pueden ver, se conforman 2 cuentas que son paralelas. La cuenta individual, que es una cuenta que está a nombre del trabajador y que son fondos que propiedad del trabajador, y el fondo solidario, que es un fondo general donde no hay identificada ninguna persona. Es de uso general. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace con la cuenta individual? Esto a modo de anticipo de los beneficios que vamos a ver a continuación. La cuenta individual es la que permite que un trabajador use recursos para pagarse beneficios, pero con la condición de que esto es a todo evento. ¿Okay? O sea, el trabajador, cuando tiene un finiquito por razones que son de mutuo acuerdo o de renuncia voluntaria del trabajador, puede usar su cuenta individual, y también por cualquier causa. O sea, cualquier motivo que cause el finiquito, el trabajador puede usar fondos de la cuenta individual. ¿Okay? ¿Dónde está la limitación? En que los retiros a la cuenta individual se limitan a los recursos que hay en la cuenta individual. ¿Okay? Aparte de otros requisitos que son de carácter, periodos de cotizaciones u otros que ya vamos a ver. Pero el trabajador puede usar ante un finiquito recursos de la cuenta individual cuando el finiquito es por cualquier causa y está limitado a los recursos que existen en la cuenta individual. ¿Qué pasa con el fondo solidario? El fondo solidario tiene restricción de uso. ¿Ya? Tiene 2 restricciones fundamentales. La primera es que nadie puede usar fondo solidario si tiene montos en la cuenta individual. ¿Okay? Entonces, la lógica de este sistema es que las personas usen primero sus recursos personales en la cuenta individual y después, si les falta, usan el fondo solidario. ¿Sí? No se puede usar fondo solidario cuando existen recursos aposados en la cuenta individual.
Y la segunda es que el fondo solidario no lo puede usar por cualquier causa de finiquito. Tengo que usarlos por causas que son vencimiento de plazo, es decir, cuando estamos hablando de que un contrato a plazo fijo terminó, ¿okay? por vencimiento del plazo. Cuando estamos hablando de que concluyó el trabajo o la obra, o sea, se terminó el contrato porque concluyó el trabajo o la obra, y estamos usando el otro que es el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Okay? Y en el caso de necesidades de la empresa. Solamente en esos 4 casos. Término del contrato por vencimiento de fecha o término de obra, los dos, caso fortuito o fuerza mayor, y necesidades de la empresa. Son los únicos que se pueden usar, ¿ya? Pero el fondo solidario siempre va a requerir que se financie primero con recursos individuales y luego complementariamente con los recursos del fondo solidario. ¿Okay? Esa es la lógica que tiene este sistema y que este gráfico bonito intenta aclarar. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Claro. ¿Ninguna? Entonces, lo importante aquí es tener en cuenta que son 3 cosas básicas. Financiamiento tripartito, trabajadores, empleadores, Estado. ¿Okay? ¿A dónde van las platas? Algunas van a la cuenta individual, otras van a un fondo solidario. ¿Cuándo puedo usar dinero del fondo solidario? Solamente cuando se me agotó el dinero en la cuenta individual y las causales de término de contrato son específicas, son 4. ¿Okay? Término de la fecha del contrato, término de la obra o la faena, fuerza mayor y necesidades de la empresa. ¿Puedo usar mi cuenta individual por otras causales? Sí, puedo usar mi cuenta individual por cualquier causal que haya finiquitado el contrato. No tengo nada más que mostrar el finiquito para poder hacer uso de mi cuenta individual. ¿Okay? Pero el límite es los recursos que están acumulados. ¿Okay? Una vez que se agotaron, no puedo seguir sacando dinero de la cuenta individual porque ya no los tiene. Okay. Veamos un poco los beneficios monetarios, porque no solo hay beneficios monetarios, ¿ya? Vamos a ver que también hay otros que son de otro carácter, distinto. Pero los beneficios económicos o monetarios, miremos primero la cuenta individual de cesantía, que es la que, como lógica, siempre debo usar primero. Hay un requisito de tener un cierto mínimo de cotizaciones, ¿ok? Para poder usar estos recursos del fondo individual. ¿Okay? Estos valores, estos requisitos de cotizaciones, dependen del tipo de contrato. Cuando estamos hablando de contrato a plazo indefinido, requiere un mínimo 12 cotizaciones mensuales. No importa si son continuos o discontinuos. ¿Okay? No importa si son en 5 años, 10 años, no importa. Lo que importa es que registre 12. ¿Ok? 12. Y en el caso del plazo fijo, lo tengo que baja a 6. ¿Ok? 6. Continuo o discontinuo. Entonces, cuando yo tengo un finiquito, ¿okay? Por ejemplo, renuncio a mi trabajo. ¿Okay? Listo. Se hace un finiquito por renuncia voluntaria. ¿Okay? Lo presento ese finiquito en la oficina del seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces me van a decir, aquí está el finiquito, que es lo principal. Okay, aquí dice renuncia voluntaria. Perfecto. Usted está limitado entonces al sacar recursos de su cuenta individual. Perfecto. Y vamos a revisar si tiene las cotizaciones. ¿Okay? Y ahí entonces vamos a tener la historia de la persona y se le va a poder inmediatamente verificar y acreditar si están las cotizaciones. Si tiene las 12 cotizaciones o tiene las 6 cotizaciones, y en ese caso el requisito ya va a estar cumplido. ¿Ok? Profe, Yes. o sea que dentro de esos márgenes, por ejemplo, si ya una persona con contrato indefinido por X motivo lo despiden, teniendo menos de 2 meses que dijo mínimo, no podría hacer uso de el seguro de cesantía. No.
no podría hacer uso, excepto que en este momento en que estamos viviendo, todavía está vigente. Recuerden que habían dos legislaciones, una de protección al empleo y la otra de la flexibilización de los requisitos. Como la pandemia afectó mucho más que en términos normales, entonces se sacó una ley, la vamos a ver a continuación, ¿ya? Que esos requisitos de 12 meses y 6 meses se achicaron un poco. Pero en tiempos normales, sin estas leyes transitorias, si yo me despedía, ¿ok? Y no tenía, si era plazo fijo, 6 cotizaciones, o si era contrato indefinido, 12, no tenía acceso al seguro de cesantía. No tengo acceso al seguro de cesantía. En este momento los requisitos son menos duros, pero también hay requisitos. O sea, tampoco no es tan sencillo. ¿Ok? Tienes razón lo que tú afirmas. Entonces, profe. ¿en qué consiste el beneficio entonces ahora? ¿Ok? Estamos hablando de que la persona cumplió con el requisito, ¿ya? Tiene un finiquito, no importa cuál sea la causa, tiene sus 12 meses o 6 meses de cotizaciones acreditadas. ¿Listo? Entonces, cumplió con los requisitos, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que entonces puede recibir? Pagos, ¿ok? Porque de eso se trata, o sea, que yo reciba un ingreso sustitutivo del que perdí, ¿ok? El sistema le entrega hasta 13 pagos, ¿ok? Hasta 13, hasta un límite de 13 pagos. Pero no todos los pagos son iguales, ¿ok? Son decrecientes a través del tiempo. Vamos a ver aquí la tabla. Dice, partimos con un 70% y terminamos con un 30%. Bueno, pero la pregunta entonces es, ¿70% de qué o 30% de qué? Ah, ya. Vamos a tener que usar remuneraciones, obviamente, pero no son las remuneraciones del último mes, ¿ok? Sino que son el promedio de las últimas 6 o las últimas 12, ¿ok? Cotizaciones, ¿ok? Entonces, tenemos que ver en qué meses se cotizó, ¿ok? Y hacer el promedio. Si la persona simplemente cotizó durante los últimos 12 meses antes de ser finiquitada, ¿ok? Perfecto, no hay ningún problema, tiene el promedio de las últimas 12 o de las últimas 6. Si no, tenemos que empezar a ver dónde estuvieron esas cotizaciones y sacar de ahí las remuneraciones respectivas. Pero el porcentaje va a ir variando, ¿ok? Va a ir variando. Va bajando, como ustedes pueden ver. Se estabiliza en 30 en las últimas. Ahora, ¿hasta dónde llego yo? Hasta dónde me llegan los recursos. Así de simple. O sea, puede que en el primer giro de 70% me lleve todo el dinero que tengo acumulado y no tenga derecho a más. Puede que con el 70% el segundo no dé 55, sino que dé 5%, y efectivamente me lo voy a llevar también. ¿Okay? O sea, este sistema es, voy sacando dinero de mi cuenta individual con un máximo que está establecido en la tabla, de acuerdo a lo que voy generando como saldo. ¿Okay? ¿Y en base a qué calculo el porcentaje? En base a la remuneración promedio de los últimos 6 o 12 meses de cotización. ¿Okay? Entonces, es en el fondo usar ahorros que hice yo personalmente para mí mismo. Voy sacando, pero no libremente, sino que en base a una tabla. ¿Okay? Por eso es que aquí dice meses de pago que reciben los trabajadores según el número de meses que la cuenta me permita. ¿Ya? Y el último mes de prestación, aunque aquí diga 30%, ¿ok? ¿Ya? ¿Ok? No necesariamente tiene que ser 30%. ¿Ya? Es de acuerdo a lo que voy sacando. Ese, en todo caso, es el máximo que puedo sacar, lo que está en la tabla. Cuando estamos hablando de contrato indefinido, usamos, acuérdense, teníamos requisito 12 cotizaciones continuas o discontinuas, ¿ok? Y tenemos 12 meses con cotizaciones, los últimos, eso sí, para calcular el promedio de remuneración imponible, ¿ok? Y en el caso del trabajador con contrato a plazo fijo, lo mismo, pero solamente los últimos 6 meses. En base a eso sacamos. Entonces tenemos que tener el promedio
¿Ok? Y el promedio le aplicamos el porcentaje, eso nos da el máximo. Y después comparamos con cuánto hay en la cuenta individual y ahí se va viendo cómo va dándose esto. ¿Ok? Miren, yo aquí, denme un minuto que voy a sacar un ejemplo que tenía para esto. Denme un segundo que voy a sacarlo. Me voy a salir de lo que compartí. Vamos a abrir otra cosa acá. Ahí está. Ahora lo vamos a compartir. Bien, si ese es el caso, una persona tiene acumulado 1 millón en la cuenta individual y le sacamos cumple con el requisito, tiene las cotizaciones, ¿ya? ¿Ok? Tiene las cotizaciones. No importa aquí, no dice si es a plazo fijo, las tiene. Y la remuneración imponible promedio en los últimos 12 meses, 500.000 pesos. ¿Cuáles son los pagos que va a recibir desde la cuenta individual? ¿Cuáles son los pagos que va a recibir en la cuenta individual? ¿Okay? Voy a hacer algo acá. Denme un segundo que voy a hacer algo para mostrar el valor que es importante tenerlo acá. ¿Profe? ¿Sí? No, eso mismo le iba a decir, hay que hacer el cálculo según los porcentajes, ¿no? Exacto, pero por eso lo copié acá. Ahora, ¿están viendo la tablita que la pegué en la hoja? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora sí estamos. ¿Cuáles son los pagos desde el fondo individual? ¿Cuál sería el primer pago? 30% de los 500.000. Perfecto. Ok. El primer pago entonces. Ahí está. 70% de 500.000, 350.000 pesos. Saldo, 650. Ok. Perfecto. ¿Por qué? Porque él tiene un promedio de 500.000 pesos, le aplica el 70%, le dan 350.000, como tenía 1 millón, ahora tiene 650. Perfecto. ¿Qué otro pago tiene derecho? Al segundo, Ok. ¿Cómo se configuraría el segundo pago? ¿Cuál sería el cálculo? sacaría el 55% en base a los 650 que queda, No. ¿no? 55% de... Acuérdense siempre Los que 500.000. de 500.000, claro. El porcentaje siempre se aplica a la remuneración promedio. En este caso, los últimos 12 meses, porque implícito está que este trabajador tiene contrato indefinido. ¿Ok? Entonces, segundo pago, 55% de 500.000, y ahí vemos cuánto saldo le queda. 55% de 500.000, 275.000 pesos, saldo, 375.000 pesos. ¿Sí? 650 menos 275, 375. Ya. Tercer pago. Como tiene saldo todavía, puede optar a un tercer pago. ¿Cómo lo calcularíamos ahora? Profe, ¿Sí? pero se calcularían los porcentajes de acuerdo al promedio, obviamente.
Siempre. Pero esto es hasta que dé un monto que ya Hasta no que dé se- los 500.000, ¿o ¿no? Hasta que se acabe la plata. hasta que se agote. No, mira. Ok, mira. Aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es cuánto dinero tengo, 1.000.000 de pesos, y cómo lo puedo ir retirando. ¿Okay? Cómo lo puedo ir retirando es en base a mi promedio de remuneraciones y un porcentaje. ¿Okay? Entonces, primer pago eran 70%, dice la tabla, de mi promedio 500 son 350.000 pesos, saco 350, me quedan 650. Segundo pago, me dice, lo máximo que usted puede sacar son 55% de su promedio. 55% de 500.000, 275. ¿Cuánto me queda ahora? 650 menos 275, me quedan 375.000 pesos. ¿Mm? Como me queda dinero, todavía puedo hacer un tercer pago. El tema es cuánto sería el tercer pago. ¿45% de los 500.000, ¿no? Perfecto, exactamente, eso es. 45% de los 500.000. Siempre el porcentaje está aplicado al promedio. Siempre. 45% de 500.000 son 225.000. Saqué los 225 y ahora me quedan 150.000 pesos. ¿Okay? Todavía puedo hacer un cuarto pago. ¿Okay? ¿Cuál sería el cuarto pago? 40% de los 500.000. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? 40% de los 105, de los 500.000 da 200.000. ¿Puedo sacar 200.000? Se supone que ya no. No puedo. ¿Cuánto puedo sacar como máximo? 150. 150. O sea, esta persona tuvo derecho a 4 pagos. No dio para más. ¿Ok? Y, por ejemplo, ninguna otra institución administradora de fondos puede cubrir eso, como era en el caso de la AFP, que la diferencia la pagaba la aseguradora. No, porque aquí estamos hablando de una persona que está usando su cuenta individual. ¿Ok? Si él, porque mira, cuando una persona llega a la, ¿cómo se llama? A la administradora de fondos de cesantía, con su finiquito, ¿ya? Y en este caso, el finiquito de esta persona, vamos a suponer que el finiquito fue una renuncia voluntaria, ¿ok? Él ya no puede usar el fondo solidario, porque es una renuncia voluntaria, no puede usarlo, ¿ok? Después vamos a ver que a lo mejor no cumple algún otro requisito también, pero solamente por el hecho de ser una renuncia voluntaria no puede usar el fondo solidario. Por ende, solamente puede usar el fondo individual. Y la regla es que el fondo individual se usa hasta el momento en que la plata se agota. Este caballero o esta señora, en este caso, solamente tiene derecho a esos pagos, ¿okay? Que son 350.000 pesos, 275.000, 225.000 y 150, y se acabó el dinero. No hay más. ¿Okay? Así opera. Y a la pregunta que tú me dices si hay otra institución que cubre, no, no hay otra institución que cubre. ¿Okay? La alternativa, digamos, en el caso de este señor, no existe, pero si este señor hubiese sido finiquitado por razones de la empresa, por razones de necesidades de la empresa, sí tenía derecho a usar el fondo solidario. Habría que ver si cumple con los requisitos adicionales, pero suponiendo que todos los otros requisitos los tuviese, ¿ok? Entonces, él habría optado por entrar por el seguro, por los retiros del fondo solidario. Y ahí está garantizado que si la persona no le alcanza los recursos individuales, puede hacer uso del fondo solidario para complementarlo. ¿Okay? O sea, en el fondo sería una respuesta a lo que tú me dijiste. Si alguien cubre lo que falta, el fondo solidario podría cubrir lo que falta siempre que se pueda usar el fondo solidario. ¿Okay? Pero los retiros no serían los mismos, serían distintos. ¿Okay? Porque la tabla es distinta y tiene restricciones. ¿Okay? Entonces, cualquier persona que está en cesantía
tiene que ver si tienen requisitos para usar el fondo solidario o no. ¿Okay? Si no los tiene, no le van a permitir usar el fondo solidario. Solamente va a poder usar el fondo individual y ahí la regla es muy sencilla, hasta que se acaba el dinero. No, no hay más. ¿Mm? No sé si contesté tu pregunta. Súper. ¿Sí? Ok. ¿Queda claro cómo es el sistema de retiro desde el fondo individual? Lo que vimos. ¿Okay? Los porcentajes que están en la tabla son porcentajes máximos, no porcentajes absolutos, ¿ya? Son máximos. ¿Ya? Eso es lo máximo que puedo retirar, pero a lo mejor puedo retirar menos porque se me acabó el dinero. Eso es sencillo. ¿Ya? Sencillamente es lo que hay. Ahora, la ley de flexibilidad, que vamos después a ver un ratito más en qué consiste, hace que los retiros puedan ser un poquito más rápidos, tengan menos requisitos e incluso bajo ciertas condiciones puedes retirar todo de una vez. ¿Okay? Lo individual. ¿Okay? Pero esa ley es transitoria y se va a acabar. De hecho, teóricamente debería acabarse la próxima semana si es que no la prorrogan. Ok, voy a cerrar esto. Y vamos a volver a nuestra presentación. Ok. Ahí está, ¿no? Beneficio, los pagos, ok, y las cotizaciones, o sea, perdón, y cómo se calculan las remuneraciones imponibles, el promedio se calcula 12 meses o 6 meses dependiendo del tipo de contrato. ¿Ok? Y obviamente todos los pagos del seguro de cesantía, ya lo vimos antes, pero es bueno reafirmarlo, no se consideran renta, o sea, se perciben 100% sin ningún tipo de descuento. ¿Qué pasa? Aquí hay dos preguntas que son bien interesantes, ¿ya? ¿Qué pasa si el trabajador fallece? Una persona acumuló recursos en el fondo individual. ¿Okay? Los recursos que aportó él, los que le aportó el empleador, ahí están. ¿Okay? Eran para usarlos en caso de cesantía. ¿Okay? Pero no se usaron y la persona fallece. ¿Qué pasa? No se pierden. ¿Okay? Eso es lo importante. No se pierden, no se van a la institución o al Estado, no. Quedan a nombre de la persona. Bueno, la persona falleció y ya no los puede usar. Significa que se van a entregar a una persona designada, ¿okay? O en caso de que no haya nadie designado, se entregan a los herederos legales. ¿Okay? En el fondo, no se pierden. Son de la persona y como son de la persona y falleció, alguien los va a recibir. ¿Okay? Aquí, eso sí, hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es que el titular, digamos, ¿ya? El afiliado, puede designar un beneficiario a su gusto, sin ninguna limitación. ¿Okay? Puede hacerlo o no hacerlo. ¿Okay? Si lo hace, que puede ser más de un beneficiario, con porcentajes puede colocar a 2 o 3, o más incluso si quisiera. ¿Okay? Pero si fallece y tiene beneficiarios designados, esos beneficiarios van a percibir los fondos que están disponibles en el seguro de cesantía, en la cuenta individual. Si no hay designados, no significa tampoco que se pierda, significa que los herederos legales, a través de la posesión efectiva, van a tener que reclamar esos fondos. Y a esas personas, que son aquellos herederos legales que se declaren, se les va a entregar los recursos que están en la cuenta individual. ¿Ya? Entonces, bien claro, los recursos no se pierden. Entonces, acá tenemos otra pregunta. ¿Puedo retirar en algún momento de la vida esos recursos de la cuenta individual, no habiendo fallecido? ¿Okay?
por otra razón distinta de una cesantía? Repito la pregunta. ¿Podría retirar los recursos de la cuenta individual sin que haya fallecido y sin que sea producto de una cesantía? ¿Puedo retirarlos si son de la persona? ¿Ok? La respuesta es sí, ¿ya? Y la condición es que se pensione el trabajador. Cuando el trabajador se pensiona, ese hecho autoriza a ese afiliado a retirar de una sola vez todos los fondos que tiene acumulados en su cuenta individual. Y están exentos de impuestos de renta. ¿Sí? Es un ahorro que hizo el trabajador y que le hizo el empleador y que lo puede retirar libremente. ¿Sí? Lo puede retirar para el uso cualquiera que desee, ¿ya? Incluso puede traspasarlo a su cuenta de la AFP para aumentar su pensión. Eso es totalmente voluntario. Yo diría que la primera frase lo queda claro. Si el trabajador se pensiona, puede retirar todos los fondos que tiene en su cuenta individual sin pagar impuestos de renta. Profe, ¿Sí? no, disculpe, era justo eso que dijo del impuesto. Sí, sin pagar impuestos, pues se consideran no renta, ¿ya? Puede retirarlos todos o puede retirar una parte, ¿ya? Piensa que a lo mejor el trabajador dice, no quiero retirarlos por ahora, los voy a dejar ahí porque ahí tienen rentabilidad, ¿ya? Me cobran una comisión que es relativamente baja, así que los voy a dejar ahí como una cuenta de ahorro y a lo mejor en unos años más los retiro. No está obligado porque, digamos, el hecho es, no porque se pensione está obligado a retirarlos. Si se pensiona tiene el derecho a retirarlos en forma total o parcial, ¿ya? No es obligación ni retirarlos todos, ¿ok? Y el uso que haga esos recursos es totalmente privado. No hay ninguna limitación. Los puede usar en lo que quiera. Son de la persona. ¿Okay? Ya. Vamos a mirar ahora el Fondo Solidario Cesantía. Pero antes, el espacio para preguntas y comentarios, por supuesto. ¿Me podría explicar el último párrafo de la diapositiva anterior? Que no caché. Por supuesto. El último párrafo dice que también podría traspasar parte o el total de lo que tiene acumulado en su cuenta individual a su cuenta de AFP para aumentar su pensión. Es uno de los usos que puede hacer. ¿Okay? Mira, si te están diciendo, tú te pensionas y tienes acumulado 5 millones de pesos en la cuenta individual. ¿Okay? De ese momento, acreditando eso ante la administradora de fondos de cesantía, acreditando que estás pensionado, tú puedes pedir retirar los fondos total o parcialmente. Sin que tengas que expresar para qué. Nadie te va a preguntar para qué lo vas a retirar. ¿Okay? Y una de las alternativas es la que está en el párrafo 3. Alternativamente, podría usar el retiro total o parcial para llevármelo a mi AFP. Y lo puedo llevar a la cuenta individual obligatoria, lo puedo llevar a la cuenta de APB, a donde yo quiera. No tengo ningún inconveniente. Puede ser ahorro obligatorio o ahorro voluntario. Lo único que interesa es de que si yo lo estoy llevando a mi AFP es para mejorar mi pensión. ¿Okay? Pero es una alternativa. Otra alternativa podría decir, me llevo la parte o el total del saldo para comprar una casa, un vehículo, irme de vacaciones, lo que quiera. En el fondo lo que importa es dejar claro que tú retiras de tu cuenta individual de cesantía porque te pensionaste y tienes el derecho a hacerlo. Y además no vas a pagar impuestos por ese retiro. Eso es básicamente lo que aquí importa aclarar. Ahora, es bien interesante, porque un trabajador que durante 40 años acumula fondos de cesantía propios, aportes de él y aportes del empleador, y por otro lado no ha tenido retiros, la verdad es que puede juntar un capital bien importante, ¿ya? Yo diría que razonablemente pueden ser, dependiendo de la remuneración, obviamente,
sobre 10 millones de pesos fácilmente. Y eso va a estar ahí disponible para la persona en el momento de pensionarse. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vamos al fondo solidario. Veamos qué se exige para usar el fondo solidario. Vamos a ver qué son requisitos más duros. ¿Okay? Primero que nada, me piden 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. ¿Okay? 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. Ok, esto no parece ser muy distinto. Bueno, si es trabajador a plazo fijo, le pedían 6. ¿Ok? Ahora ya le están pidiendo 12. ¿Okay? Después dice, en los últimos 24 meses, no es continuo o discontinuo sin límite. ¿Ya? Ahora son 12 en los últimos 24 meses. Eso lo puso un poquito más duro. Yo podía tener las 12, pero en 4 años. No, aquí son 12 en los últimos 24, en los últimos 2 años. Y finalmente dice, además, las últimas 3 tienen que ser continuas y con el mismo empleador. O sea, los requisitos de cotizaciones son bastante más exigentes para entrar al fondo solidario. ¿Okay? Pero no basta con eso. ¿Okay? No puede el finiquito haber sido por renuncia del trabajador o de mutuo acuerdo. ¿Okay? Tiene que ser por las demás causales. ¿Okay? Y aparte de eso, no puede tener recursos en la cuenta individual. ¿Okay? O sea, tiene que haber el requisito que los recursos de su cuenta individual por cesantía no sean suficientes para obtener prestación por el fondo de cesantía solidario. ¿Okay? Entonces, es más difícil acudir al fondo de cesantía solidario que al fondo de cesantía individual. ¿Okay? Pero es posible. ¿Okay? Si cumple con todas estas condiciones, puede usarlo. Y obviamente hay que encontrarse cesante, ¿ya? Pues la condición inicial. ¿Ya? Ok. Miren ahora que vamos a ver la tabla, ¿ya? Y vamos a ver en base a qué se hace el porcentaje. Vamos a ver que los porcentajes no son iguales, ¿ok? Que hay un máximo, un mínimo independientemente del porcentaje, y que aparte de eso, el tema del porcentaje se aplica a la remuneración imponible promedio de los 12 últimos meses cotizados. ¿Ok? Entonces, también en el caso del trabajador de plazo fijo, que eran 6 meses, ahora se aplica sobre los 12 últimos meses cotizados. ¿Ok? Bien. Si tengo contrato indefinido, los pagos son 5. Si tengo contrato a plazo fijo, los pagos son 3. ¿Ok? Y pueden ampliarse a 7 o a 5 cuando la tasa de desempleo nacional supera a la tasa promedio de los últimos 4 años de desempleo. ¿Okay? Esto actualmente se cumple. ¿Ya? La tasa de desempleo actualmente es mayor que la de desempleo de los últimos años. Entonces, actualmente, en base a eso, habrían 7 meses y 5 meses en el caso de cualquiera de los otros 2 contratos. ¿Okay? Y bueno, esta es la condición que ya hemos visto. Yo puedo usar los recursos del solidario cuando se agoten los recursos individual del trabajador. ¿Cómo va a entrar en la tabla entonces esto? Aquí tenemos la tabla estándar, ¿ya? No la que actualmente se está aplicando, porque la que se aplica actualmente, en primer lugar, es una sola para trabajadores en contrato indefinido a plazo fijo, no hay 2 diferentes, y la otra es que son porcentajes diferentes y valores superiores e inferiores diferentes, por efecto de la ley de flexibilidad. Pero en ausencia de eso, en términos normales, así entraría. ¿Ok? Entonces, supongamos que estamos aplicando los 7 casos, los 7 pagos. ¿Okay? El primer pago de 70%, ¿ok? En el caso que habíamos visto antes. ¿Okay? Teníamos 1 millón, ¿ok? Que era lo que había en la cuenta individual. Tenía 1 millón.
¿Ok? Vamos a suponer que esta persona del ejemplo cumple con los requisitos. O sea, digamos, no fue despedido por razones voluntarias, sino que fue despedido por necesidades de la empresa. ¿Okay? Cumple con ese requisito y que tenía las cotizaciones suficientes y es un trabajador de plazo indefinido, es lo que habíamos visto. ¿Okay? Entonces, vamos a usar la tabla del contrato indefinido, igual que en el caso anterior, la voy a pegar para que podamos ver cómo opera. Denme un segundo para hacer ese cálculo, o sea, de colocar la tabla en el archivo. Lo vamos a abrir. Ahí la pegamos. Un poquitito. Ahí. Estoy ajustando todo para que tengamos la información a mano. Ok. Listo. Ahora voy a compartir ese archivo. Ok. Ahí coloqué la tabla de uso del fondo solidario, ¿ok? Para un trabajador a plazo, digamos, a contrato indefinido, y que tiene 7 pagos por efecto de que la tasa de desempleo es mayor que el promedio de los últimos 4 años. Y vamos a aplicar lo mismo. La persona tiene acumulado 1 millón en la cuenta individual y la remuneración imponible promedio sigue siendo los 500.000 pesos. ¿Cuáles serán sus pagos desde el fondo solidario? ¿Okay? ¿Ok? Eso vamos a ver ahora. Quiero aclarar una cosa. La persona cuando llega a la administradora de fondos de cesantía y declara su finiquito y muestra que su finiquito es por razones de la empresa y que cumple con los otros requisitos de tiempos, de cotizaciones y todo lo demás, ¿ok? Tiene que elegir. No es que se vaya por uno y después se vaya por otro. Tiene que elegir, ¿ya? Obviamente le van a hacer un cálculo, ¿ok? Que es un cálculo parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Pero o eligió irse por el uso exclusivo del fondo individual y habría sido el resultado que vimos antes, cuatro pagos, ¿ok? Y se acabó. O puede usar este fondo solidario, ¿ok? Esto es importante, tiene que elegir, ¿ya? Vamos a suponer que esta persona eligió irse por el fondo solidario. Entonces vamos a ver cómo le aplicamos los pagos. ¿Cuál sería el primer pago? Yo puse ahí, primer pago 70%, ok, eso dice, de 500.000 pesos, 350.000 pesos, ok. ¿Puede retirar 350.000 pesos en el primer pago? Pregunta. Sí. Ok. Profe, los pagos tienen que estar entre los rangos del valor superior e inferior, ¿no? Exactamente, ese es el tema, ¿ya? Que los 350.000 pesos están en el valor superior o en el valor inferior. Supongamos que le hubiera dado 180.000 pesos. Le habrían dicho, no, le vamos a dar 195.887, porque ese es el valor mínimo. Si le hubiera dado más de 652.956, habrían sido 652.956. No se puede salir del mínimo o del máximo. ¿Ok? Ok. Entonces, en este caso, son 650. No hay ningún problema. ¿Ok? Y le quedan 650 en su cuenta individual. Por ende, nos vamos al segundo pago. ¿Ok? Vamos a poner el segundo. Dice 55, igual que en el caso anterior, de 500.000 pesos, 275.000 pesos. ¿Ok? Los puede recibir. Miramos, está por debajo del superior,
por encima del inferior, ningún problema. Perfecto. Tercer pago. $45%, es el mismo porcentaje, 500.000 pesos, 225.000. Puede ser, también está dentro del límite. Perfecto, no hay ningún problema. Le quedan 150.000, ¿ok? En el fondo individual, ¿ok? Cuarto pago. Aquí ya vamos a notar la diferencia. 40% de 500.000 son 250.000. Si usaba el fondo individual, solo recibía 150, ¿ok? Ahora recibe 150 y su fondo individual quedó en cero, ¿ok? Quedó en cero, ¿se fijan? Entonces se cumplió la primera condición. Para recibir del fondo solidario, el fondo individual tiene que estar en cero. Ahora está en cero. ¿Y cuánto recibe del fondo solidario? En ese caso se sacaría igualmente el promedio con el mínimo de sueldo. Claro, 200.000 pesos está dentro del margen, ¿te fijas? Está por debajo de 373 y por encima de 111. Ningún problema. ¿Cuánto le correspondería pagar? 200.000 pesos. 150 vienen del fondo individual y se acabó. ¿Y el fondo solidario cuánto le aportaría entonces? Ah, los 150.000 que le faltan. No. Perdón, los 50.000. Sí, eso. Sí, exacto, ¿no es cierto? 50.000 para completar los 200. ¿Ok? Perfecto. Listo. Aquí la gracia es que hay un quinto pago. ¿Ok? ¿De cuánto el quinto pago? 35% de 500.000. ¿De cuánto estamos hablando aquí? Vamos a tener que usar la calculadora, eso sí. Estamos hablando de 500.000 por punto 35. 175.000 pesos. Miremos si está dentro de los márgenes. Sí, está dentro de los márgenes. ¿Ok? ¿Ok? Ya no tiene plata del fondo individual, por ende, fondo solidario aporta 175.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sexto pago. En condiciones normales hasta ahí llegaría, ¿eh? Porque tenía derecho a 5 pagos, pero estamos diciendo, pero además, como la tasa de desempleo es muy alta, va a haber un sexto y un séptimo. ¿Ok? Sexto pago. 30% de 500.000. Ese es fácil de calcular, son 150.000 pesos. No tiene plata en su fondo individual, fondo solidario se pone con los 150.000. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Séptimo pago. Igual que el anterior, la misma vaina. No tiene ninguna diferencia. Es 30% de 500.000 pesos. Son 150 y no hay plata. Y no hay más, porque el máximo son 7. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta cómo opera? Empieza como a actuar el fondo solidario cuando ya se acaban los... O sea, cuando Exactamente. falta para llenar. Exactamente. Empieza a actuar como complemento. ¿Ok? Pero tiene que cumplir con los requisitos para usar el fondo solidario. ¿Ok? Y la otra cosa importante, que aquí no hay 13 retiros. ¿Ok? Aquí hay 5 o 7. ¿Ok? Y además de eso, hay un máximo y un mínimo. En este caso, no afectó porque siempre la cantidad cayó dentro de la banda. Pero podría ser de que estuviera debajo del valor inferior o sobre el valor superior, en cuyo caso habríamos tenido que dar esos valores. Pero así actúa. Entonces, si la persona cumple con los requisitos para optar a cualquiera de los dos, elige
me voy por acá o me voy por allá. ¿Ok? En este caso, la persona, en el ejemplo decimos, optó por el fondo solidario y listo. Y sacó pagos con cargo al fondo solidario. ¿Ok? Miren, ya vamos a ver que hay una condición adicional, ¿ya? Que dice que yo no puedo hacer uso de pagos desde el fondo solidario en forma indefinida, o sea, en forma digamos, ilimitada. Ya tengo un máximo en un periodo de tiempo determinado. Lo vamos a ver a continuación. Pero la lógica de uso es la que acabamos de ver. Entonces, él recibió en este caso 3 pagos completos del fondo solidario y un pago parcial, que en el fondo estamos hablando, recibió 4 pagos del fondo solidario. ¿Okay? El primero por 50, el segundo por 175 y después 2 por 150.000. Vamos entonces a grabar este archivito y lo voy a bajar. Ok. Y vamos a volver a nuestro archivo anterior. Okay. Si hubiera sido un trabajador a plazo fijo, con contrato a plazo fijo, la tabla era de la que estamos a continuación. Era más chiquito, podía sacar 3 pagos o 5. ¿Okay? Habría sido bastante más restrictivo. ¿Ok? Bueno. Estos valores que están en las tablas se actualizan anualmente, en función del IPC. Aquí vamos a ver otras limitaciones que tiene el fondo solidario. Dice que no puedo hacer más de 10 pagos en un periodo de 5 años con cargo a este fondo. ¿Okay? Este señor del ejemplo ya hizo 4, le quedarían 6 para los próximos años. ¿Okay? Y cuando cuando se obtiene un nuevo empleo, cesa inmediatamente la posibilidad de sacar fondos. ¿Okay? Se paraliza la sacada de fondos. ¿Okay? ¿Es voluntario optar por cualquiera de los dos? Es absolutamente voluntario. ¿Ya? Independiente que yo tenga derecho a usar el fondo solidario, puedo decidir no usarlo. ¿Ya? Y usar solamente el fondo individual. ¿Cuál sería el motivo? Probablemente puede ser de que tengo esa limitación de los 10 pagos en 5 años y quiero guardar dinero para posibles situaciones futuras. ¿Okay? Y igual que en el fondo individual, los pagos que se reciben del fondo solidario no están afecto a impuestos ni a ningún descuento de ningún tipo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, aquí mostramos un cuadrito que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Sobre todo de las condiciones. ¿Okay? Aquí estamos entonces viendo pagos que se financian con cargo a la cuenta individual de cesantía y son todos los que están de aquí para abajo, ¿ya? Y esta última columna son cuando son pagos financiados con cargo al fondo solidario. ¿Okay? Cuando estamos hablando de la cuenta individual, ¿okay? Hay una norma general, ¿ya? ¿Okay? Y tenemos el caso de trabajadores que están contratados a plazo o obra, trabajo o servicio, ¿okay? Que son los otros dos tipos. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿ya? ¿Okay? Estos que acreditan la terminación del contrato de trabajo pueden retirar en un solo giro el total acumulado en la cuenta individual de cesantía, podrían hacerlo bajo ciertas condiciones. ¿Okay? En el caso de los trabajadores que están en norma general, va a depender de cuál es el tipo de situación, cuál es la razón de la pérdida del trabajo o el caso, digamos, del finiquito. Necesidades de la empresa, acuerdo mutuo, muerte, trabajador que se pensiona. ¿Okay? Y pueden disponer de un solo giro, etcétera, etcétera. ¿Okay? En el caso de los que están financiados por el Fondo de Cesantía Solidario, se exige que el contrato termine por ciertas razones, ¿ya? Y tiene una prestación máxima de 5 meses, que es un porcentaje decreciente de la remuneración promedio de los últimos 12 meses, que es lo que vimos. 5 meses en el caso, por supuesto, que existe esta opción ¿cómo se llama?
de que sea, ¿cómo se llama? Trabajador a plazo fijo o plazo indefinido. Ok. Vamos a ver ahora cuáles son los beneficios no monetarios, o sea, beneficios que no son de retiro de fondos, que sí recibe también un trabajador que opta por el seguro de cesantía. ¿Okay? Primero que nada, ¿okay? El trabajador que opta por el seguro de cesantía, ¿okay? Recuerden que cuando el seguro de cesantía le paguen el beneficio, no va a estar efecto ningún descuento, de ningún tipo. ¿Okay? Ni previsional, ni de tipo, ¿cómo se llama? Impuesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esta persona que perdió su trabajo? Y va al seguro de cesantía. Y tiene un seguro de salud. ¿Okay? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa con la persona que, digamos, renunció a su trabajo? ¿Ok? Va al seguro de cesantía a pedir el beneficio. ¿Okay? Cumple con los requisitos y recibe el beneficio, pero este beneficio no tiene ningún tipo de descuento. No hay descuentos previsionales, pensiones, ni salud, ni nada, ¿ok? Ni tiene impuestos que pagar. Entonces, esta persona tiene un plan de salud, ¿ya? Que se lo estaba financiando con su remuneración, pero ahora ya no lo tiene, ¿ok? Entonces, la persona en principio queda sin cobertura de su plan de salud, ¿ok? Entonces, si cobran el seguro de cesantía, ¿ok? Tienen derecho al beneficio de cobertura de salud para el afiliado. ¿Okay? Se puede dar eso. ¿Okay? Si cobre seguro de cesantía, dice, van a tener derecho a cobertura de salud para el afiliado y la familia, pero solamente bajo la red FONASA. ¿Okay? ¿Okay? O sea, si la persona tiene un contrato de salud con la ISAPRE, o lo sigue pagando de su bolsillo, o renuncia y se incorpora a FONASA. Porque el seguro de cesantía le va a pagar la cobertura de salud en FONASA. No se la va a pagar en un ISAPRE. ¿Okay? ¿Se entiende la idea? No queda sin plan de salud el que entra a un seguro de cesantía, pero queda solamente con FONASA. Si tenía un plan con un ISAPRE, o lo sigue pagando de su bolsillo, o renuncia y se incorpora a FONASA. ¿Se entiende? Profe. ¿Sí? Perfecto. Esa es la parte salud, ¿ok? En la parte previsional, ¿ok? Tampoco van a tener el descuento de pensión, ¿ok? Pero solamente aquellos que usen el fondo solidario, o sea, que se vayan por la vía del fondo solidario, les van a mantener el beneficio de pago del 10%. ¿Ok? El 10%. Pero no va a ser el 10% en función de su renta que perdió, sino que va a ser el 10% en función de lo que él va recibiendo como pago del seguro de cesantía. Entonces, por ejemplo, ese caballero que veíamos que el primer pago con cargo al seguro de cesantía lo hacía con cargo a su cuenta individual, pero él optó por la vía del seguro solidario, o sea, que le corresponde. Le iban a corresponder 70% de 500.000 pesos, 350.000 pesos, entonces el 10% de 350, 35.000 pesos, iba a ser el pago que se iba a hacer a la AFP, a su cuenta obligatoria. Profe, ¿Sí? no le caché esa, los que están en un fondo solidario ¿Ya? son los que no tienen descuento de pensión, ¿o no? No, nadie, digamos, vámonos por el caso general. Cuando una persona hace uso del seguro de cesantía, recibe un pago, ¿ok? Ya sea que se vaya por el sistema individual o por el sistema solidario. Recibe un pago, ¿ok? Ya veíamos que este caballero del ejemplo recibía en cualquiera de los dos vías que si fuera, el primer pago que iba a recibir era 70% de 500.000 pesos, ¿ok? Que eran 350.000. Y recibe los 350.000 completos, sin ningún tipo de descuento. ¿Ok? En consecuencia, en principio, él se tiene que pagar su seguro de salud y él se tiene que pagar su pensión. ¿Ok? En cuanto al seguro de salud, ¿ok?
lo que dice la ley es que el seguro de salud te paga FONASA, no te paga ISAPRE. ¿Bien? Por eso decíamos, si el señor era afiliado de ISAPRE, si quiere seguir el ISAPRE, de su bolsillo tiene que pagar su plan de salud, y si no, renuncia al ISAPRE, se afilia a FONASA, y ahí va a recibir la cobertura. ¿Ok? Recuerden que FONASA, bueno, no, FONASA no lo hemos visto, ¿ya? Pero FONASA cobra exclusivamente el 7% del recurso, por ende va a ser el 7% de los 350.000 pesos y lo va a pagar el seguro, ¿ok? ¿Ok? No lo va a pagar la persona de su bolsillo. ¿Qué pasa con pensiones? ¿Ok? Tampoco hay un descuento para pensiones, pues la persona recibe completo. Entonces, en principio quedaría una laguna, quedaría un periodo no cotizado. Pero lo que dice la ley, si usted usa el seguro de cesantía, pero usa el fondo solidario, en ese caso tiene derecho a que el seguro pague una cotización obligatoria. ¿Y cuál va a ser? 10% de lo que usted recibe. Sin comisión. ¿Okay? ¿Se entendió la idea? Si yo me voy por el fondo individual exclusivamente, no me van a hacer ese pago. Tendría que pagar yo directamente. Ah, ya, profe, ahora cacho. Es un poquito enredado, pero la idea es esa. La idea es de que depende del fondo que uno usa, está. Ahora, esto, ojo que el enredo más que se puede dar es cuando uno dice depende del fondo, pero en el ejemplo el caballero usó los dos fondos. En el caso 2, ¿no es cierto? Usó primero su fondo individual y después su fondo solidario. No, si lo que importa es cuando él elige por dónde se va a ir. ¿Ya? ¿Ok? Siempre que tú vas al seguro, al administrador de fondos de cesantía, a pedir que se active tu seguro, ¿ok? Y demuestras tu finiquito, tus requisitos de acreditación de cotizaciones, vas a tener que elegir en ese momento, me voy por el camino fondo individual solamente o fondo individual más fondo solidario. ¿Okay? Si yo uso el primer camino, solamente mi fondo individual, no tengo derecho a esa cotización obligatoria que me la pague el seguro. ¿Okay? Si me voy por el camino 2, que es cuenta individual hasta que se acabe, seguro de solidario en el resto, ahí sí tengo derecho a que me paguen el 10%. ¿Okay? Hay otros elementos que aquí están menos mencionados, pero que también son bien importantes, y es que la persona tiene la obligación, ¿ya? De acudir a un instrumento que se llama bolsa de trabajo, ¿ya? Y tiene que, ¿cómo se llama? En el caso que le entreguen opciones, esa bolsa de trabajo, no puede negarse, ¿ya? Porque es una obligación que tiene la persona de aceptar las ofertas laborales que se le dan, ¿okay? De tal manera que, si las rechaza, va a perder el beneficio del seguro de cesantía usando el fondo solidario. Esto es cuando se usa el fondo solidario. ¿Okay? Y también hay unas capacitaciones obligatorias que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, hay ciertas obligaciones que uno asume por estar recibiendo estos pagos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, súper claro. Perfecto. Me voy a ir ahora a mirar qué cambió con las famosas leyes complementarias. ¿Okay? ¿Qué cambió? ¿A qué cambios estuvo sujeto este seguro durante el tiempo que ha durado la pandemia? Todavía hoy día están vigentes, pero ya están empezando a terminar. ¿Okay? Entonces, la flexibilización de requisitos para acceder al seguro de cesantía, que es uno de los cambios, lo que hizo es apuntar a estos requisitos de meses de cotizaciones, promedios de remuneraciones. Fíjense ustedes, ¿qué exige? 3 cotizaciones continuas antes del término de la relación laboral. ¿Sí? 3, ¿okay? Cotizaciones continuas, nada más. ¿Okay? 6 en los últimos 12 meses. ¿Okay? Y las 2 últimas, continuas y con el mismo empleador. ¿Okay? O sea, ya bajó el requisito de las 12. ¿Okay? ¿Okay?
Y las prestaciones ahora, en vez de calcularse en base al promedio de los 12 últimos meses y de los 6 últimos meses, en promedio de los últimos 3 meses, nada más. ¿Sí? Lo cual mejora un poquito la posibilidad de retirar dinero. ¿Okay? Y ahí está la tabla. Si se fijan la tabla, ¿ya? En el caso estamos hablando de promedio de los últimos 3 meses, no de los últimos 12 o 6 meses, y valores que, claro, parten en los mismos 70, pero no caen tanto. Acuérdense que aquí caía el 30% del sexto superior, ¿ya? Y había unos casos de 40 y 45. Se puede retirar más, ¿ok? Y se retira sobre un promedio más actualizado. ¿Ok? Esos son los que se sacan desde la cuenta individual. Si yo uso el fondo solidario, una de las cosas interesantes que ocurrió es que ya no hay una tabla para contrato indefinido y una tabla para contrato a plazo fijo. Es la misma. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos los mismos 7 retiros. ¿Ok? Y los valores superiores al principio son iguales, pero después son mejores, y los valores inferiores también son mejores. ¿Okay? En el fondo, lo que hace esto es que me permite retirar plata más rápido, ¿okay? que en el caso antes de la pandemia. Eso hizo la ley de flexibilización. Profe, ¿Sí? entonces con la tabla de giros de cuenta individual de capitalización, ¿Mm? no va disminuyendo con tanto porcentaje, y o sea que el fondo solidario apoyaría más luego, por así decirlo, al pago, ¿no? En caso de quedarse sin fondo. Claro, claro, exacto. Mira, si hubiéramos usado el mismo ejemplo, ¿ok? Habríamos visto que la persona retiraba más rápido los recursos. ¿Okay? Si eran giros exclusivamente de la cuenta individual, lo habría retirado más rápido. Probablemente en vez de 4 giros habrían sido 3. ¿Sí? Porque al principio sacaba lo mismo, 70%. Mira, la primera cosa que habría que ver es si el promedio de remuneración en los últimos 3 meses era mayor que el de los últimos 12 meses. A lo mejor era mayor, y el promedio en los últimos 3 meses era 1.200.000. Eso ya le hacía retirar más. Y la tabla esta, caía más fuerte, caía después del 55, caía un 45, 40, 35 y después caía al 30. Y aquí son más altos. Entonces, lo que hace esta ley de flexibilidad es permitir sacar dinero más rápido. ¿Okay? Desde la cuenta individual o desde la cuenta solidaria. ¿Okay? En el caso, si uso la cuenta solidaria, está correcto lo que tú dices, más rápido me va a aparecer el complemento del fondo solidario. ¿Ok? Porque con el mismo dinero, sacando más rápido se me agota y más rápido me entra el complemento solidario. Efectivamente es así. Pero como siempre, tenía que cumplir con los requisitos que eran más duros. O sea, tenía la obligación de que mi contrato terminó por necesidades de la empresa, no por motivos del trabajador. Y finalmente, tenemos esta posibilidad que también se dio, que es un retiro total del saldo de la cuenta individual. O sea, en vez de entrar a hacer retiros parciales, de acuerdo a la tabla, con ciertos requisitos se puede retirar todo, ¿ok? Sin necesidad de presentar finiquito incluso. ¿Okay? Pero los requisitos son estar cesante, o sea, no estar cotizando. Ya, ok, no tengo que presentar el finiquito, pero en realidad no estoy cotizando. ¿Ok? Y si no estoy cotizando es porque ya no tengo un aporte del empleador ni un aporte mío, lo cual significa que en realidad estoy finiquitado. Pero no me piden que muestre el finiquito, solamente no estar cotizando. ¿Okay? Y no estar cotizando en los últimos 2 meses previos. ¿Okay? No bastaría con no estar cotizando un mes, sino que en 2 meses anteriores. ¿Ya? Y el tercero es que tenga saldo en la cuenta individual. Eso es lo que yo puedo retirar. ¿Okay? Con esto cumpliría los requisitos para poder retirarlo todo de una vez, ¿ya? En forma total. Okay. Bueno, eso es lo que tenía para hoy día, muchachos. ¿Okay? Profe, se me ¿Sí? olvidó preguntarle, Ajá.
el seguro de cesantía, la cuenta individual, ¿está en una aseguradora o en una FP? Eso se me fue. Ah, ok, es que no hemos hablado de eso. Es el tema de la próxima clase, vamos a ver esa parte, ¿ya? Pero por supuesto lo vamos a adelantar. La administración completa del seguro de cesantía está a cargo de una institución diferente que se llama Administradora de Fondos de Cesantía. ¿Okay? Esta administradora de fondos de cesantía es única, ¿ya? Para todo el país. Existe una sola y se licita cada cierto tiempo, cada 10 años en realidad. ¿Okay? Entonces, se presentan empresas y aquella que tiene las mejores condiciones, por ejemplo, que cobra la menor comisión, es la que gana y se queda con la administración de estos fondos durante todo el tiempo. Pero tiene la administración completa, o sea, tiene que tener oficinas para recibir peticiones y solicitudes, tiene que encargarse de la administración de los fondos, de su inversión en consecuencia, de los pagos, de todo. Esta es una institución privada, ¿ya? No es una organización estatal. Eso, Ah, ya, profe. eso es Vale. lo que tú me preguntaste. ¿Okay? La próxima clase vamos a entrar a mirar un poco cuál es la institución. Ok, muchachos, si no tienen ninguna pregunta, ya podemos dar por terminada esta clase, entonces voy a proceder a cortar la grabación en este momento.